Muy buenos días, le damos gracias a Dios una vez más para podernos unir en este su programa En el Secreto con Dios. En esta semana de intercesión, de oración, de súplicas, estamos viendo cómo Dios está poniendo liberación en muchos corazones, cómo el Señor está abriendo los ojos y el entendimiento para que podamos nosotros también ver la gloria de Dios en la vida de los que nos rodean y en los que están también recién conociendo quién es Jesús. Es importantísimo. No es solamente llegar a una iglesia, hacerse miembro de una iglesia, bautizarse, sino que también es lo más valioso, es conocer en quién o a dónde nos están dirigiendo las palabras, a quién nos está dirigiendo la palabra de Dios. Nos dirige siempre a Cristo. La palabra de Dios dice que es su palabra la que da testimonio de Él. Y conocerlo a Él, pues nos bendice y nos favorece en muchas áreas. Bienvenidos cada uno de ustedes y les invito a compartir esta hermosa enseñanza que el día de hoy Dios ha puesto en mi corazón y con el tema, ¿qué mal hizo para que le hagan o sufriese de tal manera? Amado Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, reconociendo tu sacrificio, tu amor, tu entrega, tu valor para poder enfrentar todo lo que enfrentaste por mi causa y por todo lo que tú pusiste, Señor, de tu fuerza, de tu amor, de tu tiempo, para que todos conozcamos quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Amado Dios, en el nombre de Jesús, venimos hoy con el deseo de aprender más de ti, de comprender ese misterio, el misterio de la entrega, el misterio del amor verdadero. Padre amado, en el nombre de Jesús, confiamos que tu presencia comience a llenar cada hogar, cada lugar en el cual en el secreto entramos para poder hablar contigo y para que tú hables con nosotros, Señor. Gracias porque son tiempos en los cuales nosotros vamos a valorar más de tu presencia, vamos a valorar tu palabra y en esa oración, en esa intercesión, también venimos delante de ti para decirte, habla conmigo hoy también, Señor. Extiende tu mano de misericordia sobre mi vida, mi hogar, mi familia y todos podamos disfrutar de tu amor, de tu presencia. Espíritu Santo, acompáñanos en este tiempo para entender tu amor, para entender esta palabra preciosa que trae conocimiento y sabiduría a cada corazón. Espíritu de Dios, consuela el corazón más angustiado, el corazón más sufriente que pueda haber, Señor. Yo te ruego que no desampares a ninguno de los que confían en ti. Quédate conmigo, Señor, y con cada hermano y hermana que en esta hora también desean escuchar tu palabra, desean oír tu voz, y que nos ayudan también respaldando estas peticiones de oración que también van a estar, Señor, subiendo a través de las redes sociales. Amado, bendice cada corazón, cada vida que se dispone para entender tu misericordia en el caminar que tenemos diario. Hoy yo sé que tú me vas a bendecir, dile, Señor. Hoy yo sé que tú vas a hablar a mi vida y vas a traer conocimiento y sabiduría a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor para el día de hoy está en el libro de Marcos capítulo 15. Aquí hemos encontrado esta pregunta. ¿Y quién la hace? La palabra de Dios nos dice de esta manera, Marcos 15, de los versos 1 en adelante, después que traicionaron al Señor, después de negarle sus propios discípulos, de abandonarlo y de escandalizarse y de tener temores, de temor por su propia vida, muchos huyeron, muchos lo dejaron al Señor. Y dice que de mañana, muy de mañana, y habiendo tenido consejo ya los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas
y con todo el concilio. Miren, estos tres grupos se juntaron contra el ungido del Señor. Y también todo el concilio, todos los religiosos, todos los que estaban esperando al Mesías, no lo identificaron en su momento. Dice la palabra de Dios que estos grupos se juntaron muy de mañana. Aleluya, se levantaron muy de mañana todos ellos para que pudieran estar reunidos en una sola posición, irse en contra de Jesús. Dice que todos se juntaron y llevaron a Jesús atado como si fuese un asesino, como si fuese una persona sumamente peligrosa. Se juntaron contra él y ataron a Jesús y se lo llevaron y fueron y se lo entregaron ante Pilatos. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él y le dijo: tú lo dices. Gloria al Señor. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho a Jesús. Le señalaban y le vituperaban y lo insultaban delante de Pilato. Dice que lo acusaban mucho a Jesús. Otra vez le preguntó Pilatos, porque él no le creía a estos hombres, siendo una persona inconversa, un gentil, un hombre duro. Él dice que no le creía ni al concilio, ni a los sacerdotes, ni a los escribas. Él fue directamente a Jesús. Y fue delante de él y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque estos hombres no tienen cara de amarte ni actitud de soltarte. En otras palabras, ¿eres tú en verdad lo que ellos dicen? ¿Por qué te odian tanto? En otras palabras, ¿eres tú? Le dijo Jesús: tú lo dices. Aleluya. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho para que no pudiese Jesús hablar y defenderse. Otra vez preguntó Pilato diciendo: ¿no me respondes nada? Mira cuántas cosas estos hombres te acusan. Hermano, ¿de dónde venían esas acusaciones? De la gente que tenía la ley en las manos, en el corazón y en la cabeza. Gente que tanto decía que amaba a su prójimo. Gente que decía que era celoso de la ley. Y la ley dice: no matarás. Y como ellos no podían matar, usaron un camino, una forma, usar a los gentiles que no tienen temor de Dios, ni tampoco se les ha dado a ellos esta ley para limpiar ellos o tener limpia la conciencia de que sus manos no fueron manchadas de sangre, pero ellos mataban a Jesús con sus palabras, con lo que ellos hablaban, con lo que ellos expresaban con todo su corazón, con toda su ira que salía al acusar a Jesús. Hay gente que piensa: yo no he hecho nada contra esa persona, yo no le he deseado el mal, pero muy bien que lo odian por dentro. Si dice la palabra que Jesús nos dice: si un hombre mira a una mujer y la codicia solamente con verla, ya adulteró en su corazón. Lo mismo se aplica, es decir, que es del corazón lo que nace las intenciones. Aquí ellos también están demostrando que lo que salía de la abundancia de su corazón salía por su boca: acusaciones, maldiciones, envidia, celo, contienda, ira. Hermanos, estos hombres no eran lo que decían ser: hombres santos, hombres celosos de Dios. Y lo acusaban tanto que hasta Pilato se dio cuenta de que estos no tienen una buena intención contigo. Habla, respóndeme. Y le decía así Pilatos al Señor: mira cuántas cosas estos te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Se maravillaba porque decía: este hombre no ha hecho nada, tiene poder para libertarse, tiene poder para justificarse. Cualquiera estaría gritando: yo no hice nada, estos son unos mentirosos, ¿no?
Cualquiera por temor a su vida hace cualquier cosa, hasta miente. Pero Jesús, en todo el dominio de su carácter, en toda esa sabiduría que había en él y en el objetivo de la misión con lo cual él vino, estuvo tranquilo. Adolorido, golpeado, maltratado, pero su carácter estaba firme y entero, equilibrado. A cualquiera que le dicen un insulto, una palabra que pueda avergonzarlo, reacciona rápidamente y se molesta. Pero Jesús nos muestra la posición de un verdadero carácter en Cristo. Cuando las cosas no te salen bien, muchos explotan. Cuando a uno no le hacen caso a alguien, uno va y le insulta o de repente ya lees la ley del hielo, ya no hablo contigo. Jesús mansamente guardó silencio porque estaba esperando que se cumpliese lo que decía la profecía, que un justo moriría por los pecadores. Mas Jesús ni aun con todo esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban a un preso cualquiera que pidiesen. Había una ley y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidios en una revuelta. Había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedirle a Pilatos, a decirle que hiciese como siempre se había hecho, que cumpliese con la costumbre y las tradiciones. Qué constante se ve esto en la Biblia. Las costumbres, la tradición dice esto, la ley dice esto. Los hombres pusieron esto y hay que obedecerlo. La costumbre dice aquí que se cumpliese. Pilatos cumple con esa costumbre que tenemos siempre en estos tiempos. Y Pilato le respondió diciendo, ¿acaso queréis que os suelte al rey de los judíos? Ustedes mismos lo están trayendo. ¿Ahora quieren que lo suelte? Él ni siquiera se imaginaba por quién estaban pensando estos, porque ellos ya habían maquinado. Dice que era de muy mañana. Su maquinación había sido de madrugada y aún de noche. La palabra de Dios dice, ay de aquel que piensa mal contra su prójimo. Y los malvados y los impíos ni duermen por pensar cómo hacer el mal. Y aún en sus lechos piensan y meditan y maquinan cómo actuar en contra de un justo. Eso se cumple aquí la palabra. Y ellos le salieron con algo que ni Pilatos podía entender. Cúmplase la ley que siempre se hace aquí, la costumbre. ¿Qué acaso ahora me lo traen y quieren que lo suelte? No los entiendo a ustedes. Y ellos le responden, porque conocía que por envidia, Pilato se había dado cuenta que era por envidia. Hermanos, a Jesús lo crucificaron porque le tenían envidia, lo mataron porque tenían envidia de Jesús. Los religiosos, los saduceos, los fariseos, los escribas, los del concilio, le tenían envidia por el éxito espiritual y la forma como Dios lo usaba. Por envidiosos mataron a Jesús, por envidiosos lo acusaron, por envidiosos le lanzaron calumnias, porque le tuvieron envidia, porque su ministerio crecía. No era porque Jesús predicaba un mensaje diferente. No era porque Jesús se acercaba solamente a los publicanos, a los pecadores, sino porque ellos le tenían envidia, y la envidia es codicia. Y la envidia son celos, son raíces de amargura, de querer desaparecer aquel que te está haciendo la competencia. Ellos se sentían amenazados por el ministerio de Jesús, porque veían que la gente seguía a Jesús, lo amaban a Jesús y ya dejaban de amarlos a ellos.
Iban y le daban ofrendas a Jesús y a ellos ya no les daban. Iban y aplaudían a Jesús y a ellos ya no los aplaudían. Por envidia mataron a Jesús. Y el mismo Pilato, siendo con todo y gentil y un hombre duro y guerrero, dice la palabra que él se dio cuenta. En el verso 10 del capítulo 15 de Marcos nos lo revela el Espíritu de Dios. Porque Pilato conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes a uno que superaba el ministerio del sacerdocio. La palabra de Dios dice que Jesús era mucho mejor que ellos en cuanto a la administración y la enseñanza. Hermanos, si eso se diera ahora, muchos estaríamos pasando o corriendo peligro. Hay quienes no quieren ni ser obreros ni pastores porque tienen miedo de que su ministerio comience a crecer y sea el blanco de ataque de muchos y su familia sufra. Por eso que también hay pocos obreros, porque tienen miedo por su familia. Porque a veces en ese llamado y se dan cuenta que tienen un llamado y piensan que no van a resistir el dolor de ver sufrir a su familia. Es que el llamado, el ministerio no es para cualquiera. La palabra del Señor nos dice que los que eran sus peores enemigos, los enemigos de Jesús, eran los ministros, los sacerdotes, los principales sacerdotes de la denominación más grande que había en Jerusalén, en Judea y en esos tiempos en Israel, los fariseos y los saduceos, entre los que estaban también otros más. Pero ellos eran los principales, tanto que tenían un poder relacionado con la política. Y aquí vemos la política y la religión unidas contra Cristo. Y eso es también profético, porque eso va a pasar también en los tiempos antes de que venga el Señor. Se unirán políticos y religiosos contra los que aman y sirven a Dios de una manera auténtica. Dice la palabra que Pilato conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que le soltasen a Barrabás. Cúmplenos con darnos la libertad de un preso. ¿Quieren que lo suelte a este Jesús que ustedes mismos han traído? Y ellos ya bien, no, escucha al pueblo. Y dice que los principales sacerdotes, porque no eran solamente 1, 2, 3, eran un concilio y un grupo grande de sacerdotes, que dice que una parte estaban allí y otros estaban entre el pueblo mezclado, e incitaban al pueblo que pidiesen al homicida, al desordenado, al que causaba revueltas y era enemigo de lo bueno, a Barrabás, que lo soltaran a él para que sea en su lugar de él castigado nuestro amado Señor Jesús. Lo dice aquí, y los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga con este que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, gritaban, crucifiquen a Jesús, crucifícalo, queremos que lo crucifiques, es decir, mátalo, desaparécelo. Pero ellos repetían lo que los líderes tenían en su corazón, no porque ellos lo quisieran, sino porque habían sido incitados, habían sido engañados, habían sido perturbados en su alma y en su espíritu. En lugar de recibir lo bueno, recibían lo malo de los líderes para que odiasen, para que desearan la muerte a un hombre que amaba a Dios, un hombre que les había hecho tanto bien.
¿Acaso no se repite la historia constantemente? Se repite la historia. Y los enfrentamientos y las divisiones, aún entre congregaciones, entre denominaciones, entre líderes, hermanos, en estos tiempos es tan fuerte que no se pueden ver la cara un pastor con otro, que este de otra denominación, que este de esta denominación, y que yo no me llevo con él, yo tampoco me llevo con este. Y la raíz de esto son las envidias, porque viste mejor, porque tiene carro mejor, porque tiene más fama, porque predica mejor, porque mira cómo la gente corre detrás de él y a mí me han dejado. Yo era antes que él más grande, pero desde que apareció este, me estorba la vida. Qué terrible que eso todavía se ve en estos tiempos. Aún el mismo Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, de mi sacrificio. Acuérdense de mi sacrificio, que yo di mi vida por ustedes. Y los sentó a sus discípulos y les dio la cena. Pero lo que les estaba diciendo, acuérdense, y nunca se olviden lo que yo voy a hacer ahora. ¿Qué vas a hacer, Señor? Dentro de un poco ya me verán, pero dentro de otro poco ya no me verán. Pero yo les digo, gozaos, porque pronto me volveréis a ver. ¿Qué es esto de que me verán un poco y dentro de un poco ya no me verán? No entendemos, Jesús, no entendemos. Es que le hablaba para que ellos no les doliera que Él sería pronto quitado de en medio de ellos. ¿Por quiénes? Por aquellos que ellos llamaban sus líderes. ¿Cuánta maldad puede haber en un líder religioso que no tiene a Dios? ¿Cuánta maldad, cuánta envidia? Tú no seas así. Tú no guardes rencor por nadie ni seas envidioso por el ministerio de otra persona. Gózate cuando ves a alguien predicar del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos cuando estos prohibieron a unos que estaban predicando en el nombre de Jesús y echaban fuera demonios. El Señor le dijo, no le prohíbas porque si están conmigo, están por mí. Porque el que no está conmigo, dice, no recoge, desparrama. Pero el que está conmigo, conmigo recoge y ganamos muchas almas. ¿Qué está diciendo allí? No mires mal a tu hermano que está en otra congregación. No desprecies a tu hermano que ministra en otra iglesia, en otra denominación. No lo mires mal. Ora por él, respáldalo en oración y que cada uno cumpla su llamado en el lugar donde Dios le ha puesto y donde Dios lo ha llamado a trabajar. Porque saben que al final de nuestras vidas nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de las personas que Él puso en nuestro camino, porque Él traerá a las personas a nuestra vida y nosotros le ministraremos. Lo mismo que Dios hizo con Jesús, como Jesús lo explica en el libro de Juan capítulo 17, cuando Él dice al Padre, Padre, tuyos eran estos, y me los diste a mí. Y yo les he dado a conocer tu palabra. Ahora pues, Padre, glorifícame a ti, glorifícame tú con la gloria que tuve antes de que todo esto sucediera. Glorifícame porque yo te he glorificado aquí en la tierra. Yo sé que habrá muchos líderes, pastores, que podrán decirle con su corazón y con limpia conciencia de la misma manera a Dios. Pero habrán algunos que no podrán decirlo, porque no tienen ese objetivo. Lo que tienen el objetivo es de ser famosos, conocidos, reverentemente aplaudidos y que todo el mundo les tenga miedo, que todos les tengan reverencia extrema, porque si no son así, estás en el juicio, estás a punto de caer al infierno porque no me consideras. Hay gente que se cree con autoridad de poseer el alma de las personas, porque ni siquiera su vida respeta. Por todas las consejerías que nosotros atendemos y vemos cuánta mentira hay y cuánto dolor y lágrimas han producido a mucho pueblo de Dios, los falsos apóstoles, los falsos discípulos, los falsos hombres que se dicen ser de Dios, cuando lo que hacen es solamente buscar su bienestar propio, como lo vemos aquí en el libro de Marcos capítulo 15, el mismo Pilato le dice al pueblo, a los sacerdotes y al Señor también, le muestra que estos están envidiosos de ti.
Defiéndete, Jesús. Habla y yo te saco de aquí, en otras palabras. Pero Jesús dijo, tú tienes el poder, yo no voy a decir nada. Que venga de tu corazón. ¿Qué es lo que tú piensas de mí? ¿Le vas a creer a ellos sabiendo tú la verdad? Decídelo tú. La palabra del Señor nos dice que los sacerdotes incitaban a la multitud para que el pueblo pidiese que liberaran a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con este rey de los judíos? Y ellos respondieron y dando voces fuertemente gritaban, crucifícale. Pilato le decía, y aquí viene la pregunta de este tema de exposición el día de hoy, de esta enseñanza. ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal hizo para que Jesús mereciera la muerte? ¿Qué mal hizo? Hablar el bien, sanar a los cojos, abrir los ojos a los ciegos. ¿Qué mal hizo? ¿Por cuál de todos los males? Como mismo Jesús le dijo una vez, ¿por cuál de todos los bienes que hice me quieren matar? Ahora ya delante de Pilato le vuelve a repetir esta misma palabra. Y les dice a los mismos religiosos, ¿qué mal ha hecho este hombre para que ustedes lo quieran matar? ¿Cuál ha sido su pecado, su crimen? ¿A quién mató? ¿A quién hirió? ¿A quién le robó? Y ellos decían, por dentro de sí, supongo, les robó la fama a los fariseos. Les quitó las ovejas que estaban perdidas para devolverlas al Señor, a Dios, al redil, al pueblo del Señor, a su Dios verdadero, no a la religión ni a la denominación. Los avergonzó con sus buenos actos, con su verdad constante. ¿Qué mal les ha hecho? Pero ellos gritaban y gritaban para hacer callar su conciencia que les acusaba. Crucifícalo, crucifícalo y crucifícalo. ¿Pero qué les ha hecho? Crucifícalo, crucifícalo. No te quiero oír porque no te quiero responder. No podemos responderte porque tenemos odio en el corazón. Eso se llama necedad, terquedad, ceguera, mente cauterizada, una conciencia sucia llena de tinieblas. Por eso que hay personas que tú les predicas y no te entienden. Tú les hablas y están cerrados de mente y de corazón. Están atados, cautivos por las tinieblas, por los demonios. Y la Biblia dice, ¿qué les ha hecho? Y ellos gritaban para hacer callar a esta pregunta, porque evadieron la pregunta. Ellos evadieron la respuesta. Y no quisieron tampoco responderle, diciéndole, mátalo, mátalo. Y en otras palabras, crucifícale, crucifícale. No nos preguntes por qué, pero mátalo. Desaparécelo de nuestra vista. Que ya nadie lo siga, que ya nadie lo aplauda, que ya no haga milagros, que ya no haga prodigios. Que ya no queremos escuchar su voz en las calles. Imagínate todo lo que decían del Señor. Y la palabra del Señor dice aquí, que Pilato le decía, ¿por qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía de soldados. Y todos los soldados le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, que no era cualquier espinita que tú te encuentras en una rosa, dice que eran unas rosas con unas espinas de por lo menos 1,5 centímetros. Hermanos, eran espinas bien entretejidas, bien amarradas, y le clavaron en su cabeza esas espinas, coronándole los impíos, burlándose de su señorío y de su amor. Bendito sea el Señor. Y lo vistieron de púrpura, burlándose de su posición de rey, porque le habían dicho que él era rey. Eres rey, vamos a vestirte como rey. Lo vistieron de púrpura. Los soldados
y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego, dice, a saludarle: salve rey, salve rey, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, aplastando más esas espinas dentro de su cráneo, dentro de su cabeza, cortándole el cuero cabelludo para que la sangre corriese y muriese, si es posible, antes de que llegara. Dice que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Puestos de rodillas le hacían reverencia. Hermanos, el infierno se desató contra Jesús. Todo parecía que era un desastre. Era cualquiera hubiera tirado la toalla, cualquiera hubiera llenado de ira su corazón. Pero dice la palabra, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba por ahí de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que llevase la cruz de Jesús, y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la hora tercera, la hora primera del día son las 6 de la mañana. La hora tercera era las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana crucificaron al Señor y pusieron un rótulo en esa cruz, un título que decía: el Rey de los Judíos. Amado Dios, entendemos tu sacrificio. Entendemos tu precioso amor, tu entrega, aún tu silencio, para no destruir aún al malvado y al perverso. Tú conoces el corazón, tú conoces las necesidades de tu pueblo.